No le he contado esto a nadie en 12 años. Lo intenté una vez, con un médico que me pagaba el gobierno, y a la tercera sesión él dejó de tomar notas y empezó a mirarme como se mira a un hombre que se rompió por dentro y no lo sabe. Tal vez tenía razón. Lo que voy a contar no tiene una explicación que yo pueda defender. Solo tengo lo que vi, lo que oí, y lo que sigo oyendo algunas noches debajo del piso de mi casa, en una ciudad donde no debería haber bosque, ni hielo, ni nada de aquello. Voy a contarlo igual, porque creo que si lo digo en voz alta, aunque sea una vez, quizá algo se quede tranquilo. O quizá esté equivocado y solo estoy llamándolo otra vez. Ya veremos. Me llamo Esteban Vidal. Durante casi 30 años trabajé como guía y rastreador en el norte de Canadá, en esa franja donde el Yukón se confunde con los territorios del noroeste y los mapas dejan de servir para mucho. Crecí entre cazadores. Aprendí a leer la nieve antes que a leer un reloj. Sé cuando un río negro tiene el hielo podrido por el sonido que hace bajo las botas. Sé que el silencio de un bosque no es la ausencia de ruido, sino una decisión que toman los animales todos al mismo tiempo, y que cuando la toman, conviene irse. Sé que el frío de allá arriba no es como el frío de la ciudad. No te enfría. Te abre. Entra por las costuras de la ropa y por las costuras de la cabeza, y se queda. Lo digo para que entiendan algo desde el principio. Yo no era un turista. No era un hombre que se asusta de las sombras. Había sacado gente viva de tormentas que mataron a otros. Había encontrado cuerpos que llevaban semanas perdidos y los había traído de vuelta para que sus familias tuvieran algo que enterrar. Conocía las reglas de ese país, las reales, las que se escriben con la experiencia y no con tinta. Y aún así rompí la única que importaba, sin saberlo, porque alguien me pagó muy bien para no hacer caso a lo que mi cuerpo me estaba gritando. El encargo llegó al final del otoño, cuando ya casi nadie sube. Me llamó una empresa que se hacía llamar Boreal Strand. Prospección de minerales, exploración privada, esa clase de cosas. Tenían concesiones viejas allá arriba, reclamos heredados de compañías que ya no existían, y de vez en cuando metían equipos a tomar muestras y a instalar sensores. En septiembre habían mandado a un equipo de 4 hombres, el equipo de un tal Ayoran, a una cuenca entre 2 cordales bajos, cerca de una mina abandonada que en los papeles figuraba solo como reclamo 14. El equipo de Ayoran había dejado de reportar el 28 de septiembre. La última señal del rastreador satelital los ponía a unos 40 kilómetros del último campamento minero conocido, dentro de una zona que en los mapas topográficos aparecía casi en blanco, sin curvas de nivel, como si nadie se hubiera molestado en medirla. La policía montada hizo lo que hace siempre, un sobrevuelo, 2, y después el invierno cerró todo y declararon la búsqueda suspendida hasta la primavera. Boreal Strand no quería esperar a la primavera. Tenían sus razones, y yo entonces no entendí cuáles eran. Querían entrar antes de que la nieve sellara los caminos madereros, encontrar a su gente, recuperar el equipo y, sobre todo, recuperar las cámaras y los sensores que el equipo de Ayoran había instalado. Insistieron mucho en las cámaras. En ese momento no me pareció raro. Una empresa privada protege su información. Después entendí que les importaban más las cámaras que los hombres. Mucho después entendí por qué. Aquellas cámaras no habían grabado minerales, ni movimientos de tierra, ni animales comunes. Habían grabado algo moviéndose entre las campanas, algo que Boreal Strand quería confirmar sin admitir que ya sabía que estaba allí. Me ofrecieron una cifra que no tenía sentido para una semana de trabajo. Y ahí debí parar. Cuando alguien te ofrece demasiado dinero por entrar a un lugar al que nadie quiere entrar, no te está pagando el trabajo. Te está pagando el riesgo que él ya conoce y tú no. Pero yo tenía 61 años, una rodilla que ya no aguantaba los inviernos, y la idea de no tener que guiar a nadie más después de esa temporada. Acepté. Conocí al grupo en un pueblo que no merece que diga su nombre, el último lugar con gasolina y con señal de teléfono antes de que el mundo se acabara. Eran 5, contándome a mí. El que mandaba era Conrad Pell, dueño de Boreal Strand, o de lo que quedaba de ella. Un hombre de unos 50 años, ancho, con la cara colorada de quien come bien y duerme mal. Llevaba ropa de montaña que todavía tenía las etiquetas marcadas por los dobleces, ropa cara que jamás había sudado.
Hablaba con esa seguridad de los hombres que nunca han tenido que pedir permiso para nada. Desde la primera hora me trató como a un empleado de su jardín. Me preguntó si yo era uno de los locales, y cuando le dije que había nacido más al sur, en otra provincia, hizo un gesto como si eso me restara valor. Conrad creía que el dinero era una llave universal. Creía que las advertencias eran cosas que los pobres se inventan para sentirse importantes. Esa creencia nos mató a casi todos. Estaba Marin Kovac, el técnico. 40 y pocos, delgado, con esa palidez de la gente que vive frente a pantallas. Marin traía un dron caro en una maleta acolchada, una cámara térmica que costaba más que mi camioneta, GPS de los buenos, repetidores de radio. Para él, el norte era un problema de ingeniería. Bastaba con tener el equipo correcto y leer los datos correctos. Me cayó bien al principio, porque no era arrogante como Conrad, solo confiado. Pero esa confianza era de otra clase, más peligrosa. Conrad creía que el bosque le debía obediencia. Marin creía que el bosque era un sistema, y que todo sistema se puede medir. Los dos estaban equivocados, pero Marin tardó más en darse cuenta, y eso lo destruyó. Estaba Sofía Marchetti, geóloga de la empresa, la única que parecía haber leído algo sobre el lugar más allá de los informes de minerales. Tendría 35 años. Era seria, callada, de las que escuchan mucho antes de hablar. Desde el principio me miró distinto a los demás, como si sospechara que yo sabía cosas que ella necesitaba saber. Sofía tenía un defecto, pero era un defecto noble. Era incapaz de irse. Cuando algo salía mal, ella se quedaba a arreglarlo. Esa nobleza la mató, pero la suya fue la única muerte de todo aquello que todavía hoy me cuesta llamar muerte. Fue otra cosa. Estaba Renaud Tessier. A Renaud lo contraté yo, o eso creí. La empresa quería un segundo hombre que conociera la zona, y Renaud vivía a 2 horas de allí, en una cabaña con perros y trampas. Tenía sangre de los pueblos del río por parte de su madre y sangre de leñador por parte de su padre, y conocía esa cuenca mejor que cualquiera vivo. Renaud sabía cosas. Lo supe desde que le estreché la mano y sentí que no quería tomar el trabajo, que solo lo tomaba por el dinero y porque, dijo, alguien tiene que estar ahí para decir que no. En ese momento no entendí la frase. Renaud cargaba un secreto desde el primer día, y lo cargó hasta casi el último. Si lo hubiera soltado a tiempo, quizá 3 personas estarían vivas. Quizá yo no estaría hablando solo en la oscuridad. Y estaba Nico Salas, el más joven, 24 años, contratado para documentar la expedición, cámara de hombro, una cámara pequeña que se ponía en el pecho, baterías de sobra, todo para que Boreal Strand tuviera registro del rescate. Nico hablaba mucho, se reía nervioso, hacía preguntas que a los demás les molestaban y a mí me parecían sensatas. Era el único que parecía estar viviendo aquello en lugar de soportarlo. Lo cuidé más que a los demás, sin saber por qué. Tal vez porque me recordaba a mí cuando subí por primera vez, hace una vida. La cámara de Nico grabó lo que nadie debía ver. Y lo peor no fue lo que mostró. Lo peor fue lo que estuvo en cuadro todo el tiempo, al borde, donde nadie miró hasta que fue tarde. Subimos en 2 camionetas de trabajo por el camino Maderero 9, que llevaba años cerrado oficialmente, con un barro negro debajo de una costra de hielo viejo que crujía como huesos. El primer día fue solo distancia. Distancia y árboles. Taiga interminable, abetos negros tan apretados que el día se volvía gris debajo de ellos aunque arriba el cielo estuviera despejado. Pasamos un pueblo que era apenas 4 casas con las ventanas tapiadas, y una señal bilingüe tan oxidada que ya no se leía el francés ni el inglés, solo el metal pelado por el viento. Renaud miró ese pueblo demasiado tiempo por el espejo. En la última gasolinera, la última de verdad, donde el asfalto se convertía en grava y la grava en barro, había un viejo cargando bidones en una camioneta más vieja que él. Cazador, se le notaba en las manos y en cómo miraba el cielo sin pensarlo. Conrad le preguntó, por hacer conversación de patrón, si la caza estaba buena hacia el norte. El viejo siguió cargando bidones. Conrad insistió, dijo hacia dónde íbamos, nombró la cuenca, nombró el reclamo 14. El viejo dejó de cargar. Se enderezó despacio, nos miró uno por uno, y se detuvo en mí más que en los otros,
como buscando al que tendría que haberlo sabido. Después escupió en el barro y dijo una sola cosa, en un inglés masticado por el frío de toda una vida, que él había cazado en ese país 40 años, que conocía cada arroyo hasta el Cordal, y que más allá de los árboles con campanas no había puesto un pie nunca, ni su padre, ni el padre de su padre. Que ahí los animales no dejan huellas que terminen y que el que entra a buscar algo siempre encuentra algo, pero nunca lo que fue a buscar. Conrad se rió y le ofreció dinero por información del terreno. El viejo subió a su camioneta, cerró la puerta, y antes de arrancar bajó la ventanilla un dedo y dijo, sin mirarnos, «Cuando suenen las que no pueden sonar, ya es tarde para correr». Y se fue. Conrad movió la cabeza y dijo que el norte estaba lleno de borrachos con teatro. Yo me quedé mirando el polvo de su camioneta más tiempo del que debí. Renaud, a mi lado, había dejado de respirar por un momento. Esa fue la primera advertencia clara, dicha en voz alta, frente a todos. Y todos, menos dos, la tiraron al barro junto con el escupitajo del viejo. Acampamos la primera noche junto a una torre de vigilancia de incendios, una de esas estructuras de hierro que ya nadie usa, oxidada del pie a la cabeza, con la escalera medio caída. Conrad quiso subir para tener una vista. Le dije que la estructura no aguantaría su peso. Me ignoró, subió 10 metros, sintió como todo se movía, y bajó pálido y furioso, como si la culpa de que la torre estuviera podrida fuera mía. Esa noche, alrededor del fuego, conté las cosas que un guía cuenta para que la gente respete el terreno, donde estaba el agua buena, qué hacer si se separaban del grupo, porque nunca, nunca, se sigue una voz en la niebla aunque jures que la conoces. Conrad se rió de esa última. Dijo, ¿voces en la niebla? También hay duendes. Renaud no se rió. Renaud miraba el fuego y removía las brasas con un palo, y dijo, sin levantar la vista, mañana entramos donde empiezan las campanas. A partir de ahí, hagan lo que diga Esteban. Conrad preguntó qué campanas. Renaud no contestó. Yo tampoco entendí. Esa fue la primera vez que él casi habló, y se calló. El segundo día dejamos las camionetas donde el camino se hundía. Desde ahí, a pie, cargamos los trineos de mano con el equipo y empezamos a subir hacia la cuenca. Y a media mañana las vi por primera vez. Campanas. Campanas de hierro oxidado, pequeñas, del tamaño de un puño, colgadas de los abetos negros con alambre y con cuerda vieja. No una ni dos. Decenas. Repartidas por los árboles a lo largo de una línea que cruzaba el bosque hasta donde alcanzaba la vista, como si alguien hubiera caminado kilómetros colgando campanas, una cada pocos metros, durante años. Algunas estaban tan oxidadas que se habían fundido con la corteza. Otras eran más nuevas. El hierro nuevo y el hierro viejo, mezclados, lo que significaba que alguien las había seguido reponiendo durante generaciones. Nico empezó a filmar de inmediato. Marin sacó el GPS y marcó la línea, y dijo que era un patrón demasiado regular para ser natural, lo cual era obvio. Conrad dijo que eran marcas de tramperos, que los viejos colgaban campanas para espantar a los osos o para marcar sus rutas, y que no significaban nada. Sofía no dijo nada, pero se acercó a una de las campanas y la tocó con un dedo, suave, y la campana no sonó, porque no tenía badajo. Ninguna tenía. Eran campanas que no podían sonar solas. Sofía me miró. Yo le devolví la mirada. Las dos cosas que más adelante oiríamos serían campanas sonando sin viento y campanas que no podían sonar. Recuerden eso. Yo tardé demasiado en juntarlo. Renaud se había quedado quieto frente a la línea. No la cruzaba. Le pregunté, en voz baja, qué eran. Me dijo, también en voz baja, para que Conrad no oyera, es una frontera. La pusieron antes que mi abuelo. Del otro lado no se entra. Si entras, haces sonar una campana al pasar y dejas una ofrenda, y sales por el mismo lugar antes de que oscurezca. Y nunca, nunca, te llevas una. Le dije que esas eran las reglas de un sitio sagrado. Él negó con la cabeza. Me dijo algo que no he podido olvidar. Dijo, no es sagrado. Sagrado es lo que proteges. Esto es lo que protege contra ti. Yo quería darme la vuelta. Lo juro por lo poco que me queda. Pero el rastreador satelital del equipo de Ayoran los ponía del otro lado de esa línea.
40 kilómetros adentro. Y yo había aceptado un trabajo. Y Conrad ya estaba cruzando, pisando entre dos abetos, riéndose, diciendo que su gente estaba allá y que las supersticiones no aparecían en los contratos. Crucé por dinero y por orgullo y por la costumbre de terminar lo que empiezo. Renaud cruzó detrás de mí, y antes de pasar la línea hizo algo que los demás no vieron. Dejó en la base de un árbol un poco de tabaco y un botón de metal de su chaqueta, y movió los labios sin que saliera sonido. Después me alcanzó. Sofía cruzó pálida. Marin cruzó leyendo su pantalla. Nico cruzó filmando, y juro que cuando él pasó entre los dos árboles, una de las campanas, una sola, sonó. Un golpe seco, metálico, imposible, porque no tenía badajo. Nico lo dejó grabado. Lo escuché después, muchas veces. Es lo único de toda la grabación que mi cerebro no logra acomodar. Del otro lado, el bosque era igual y era distinto. Los mismos abetos, la misma nieve vieja, los mismos lagos congelados como ojos ciegos entre los árboles. Pero más callado. No el silencio de un bosque dormido, sino el silencio de un bosque que escucha. Caminamos toda la tarde sin ver un solo animal. Ni un cuervo. En el norte siempre hay cuervos. Ese día no hubo ninguno, y eso a mí me puso los pelos de punta más que cualquier campana. Renaud caminaba mirando el suelo, no buscando huellas como yo, sino contando algo en voz baja, los árboles quizá, o los pasos. Acampamos junto a la mina del reclamo 14 al caer la noche, que allá arriba en esa época cae temprano y dura una eternidad. La mina era una boca negra en la ladera, sellada con tablones podridos y, sobre los tablones, símbolos tallados en la madera y en los abedules de alrededor. No eran letras, eran marcas, líneas cruzadas, círculos con una raya, cosas que parecían a la vez muy simples y muy intencionadas. Marin las fotografió. Conrad dijo que adentro podía haber muestras valiosas que el equipo de Ayoran no había alcanzado a sacar. Renaud le dijo, por primera vez en voz alta y firme, que no abriéramos esa mina. Conrad le preguntó si le pagaban por opinar. Renaud se calló otra vez. Ese fue el patrón de Renaud todo el viaje. Sabía, advertía a medias, y cuando lo pisaban, se replegaba. Su silencio fue tan culpable como la arrogancia de Conrad. Lo supe demasiado tarde, y se lo dije a él demasiado tarde, y él lloró cuando se lo dije, y al día siguiente estaba muerto. Esa primera noche del otro lado de la frontera, la radio empezó a fallar. Marin dijo que era normal cerca de la mina, que había mucho hierro en la roca, una anomalía magnética que confundía las brújulas y comía las señales. Y era verdad. Mi brújula giraba despacio, sin decidirse, cuando me acercaba a la entrada. Era una explicación perfectamente racional. Casi todo allá arriba tenía una explicación perfectamente racional. Ese fue el truco. El lugar nos daba una razón sensata para cada cosa, y nos dejaba creerla, hasta que las razones sensatas se acumularon en una pila que ya no se sostenía de pie. A la mañana siguiente, atravesado sobre el sendero por el que pensábamos seguir, había un cordón de huesos. Pequeños, blancos, vértebras y costillas de caribú, atados uno tras otro con la misma cuerda oscura de las campanas, tendido de árbol a la altura de la rodilla, cerrándonos el paso hacia el norte. No estaba ahí la tarde anterior. Lo habían puesto en la noche, mientras dormíamos, a 30 pasos de nuestras tiendas, sin que ningún perro ladrara, porque no teníamos perros, y sin que ninguno de nosotros oyera nada. Yo sé lo que es un cordón de huesos atravesado en un sendero. Lo aprendí de los viejos. No es una decoración ni una trampa. Es una frase. Dice, hasta aquí. Conrad pasó por encima sin agacharse, reventando 2 vértebras con la bota, y dijo que algún trampero loco marcaba su territorio. Renaud recogió en silencio los huesos rotos y los volvió a atar, con los dedos torpes de frío, y los colgó de una rama a un lado, fuera del paso, como quien endereza una cruz que alguien tumbó. Tardó mucho. Nadie lo esperó. Y empezó lo de los árboles. Yo marco mi camino siempre. Es lo primero que hace un rastreador. Dejo señales en los troncos para encontrar la vuelta. Esa mañana mis marcas no estaban donde las dejé. Una que había hecho en un abedul al borde de un arroyo apareció en otro abedul, 30 metros más adentro, idéntica, con el mismo corte,
la misma altura. No era que yo me confundiera de árbol. Conozco mis cortes como conozco mi firma. Los árboles marcados se habían movido, o algo había copiado mi marca más adentro para llevarme más adentro. Marin dijo que estaba cansado y veía mal. Sofía no dijo nada, pero a partir de ahí caminó pegada a mí. Y a media mañana cruzamos una huella en la nieve fresca, una sola pisada, profunda, descalza, demasiado grande, en mitad de un claro liso, sin nada antes y sin nada después. Una huella que empezaba y terminaba en sí misma, como si alguien hubiera bajado del aire, apoyado un pie, y vuelto a subir. Encontramos el primer rastro del equipo de Ayoran al segundo día del otro lado. Una mochila, intacta, colgada de una rama a la altura de la cabeza, con todo dentro, comida, mapas, un teléfono satelital muerto. Colgada con cuidado, ordenada, como si alguien la hubiera guardado para que su dueño volviera por ella. Más adelante, un campamento entero, las tiendas armadas, los sacos de dormir abiertos como si la gente acabara de salir de ellos. 4 sacos, 4 tazas junto al fogón apagado, una con café congelado dentro. Y ni un cuerpo, ni una huella de pelea, ni sangre, solo cosas humanas, dejadas con un orden que ningún ser humano que huye dejaría jamás. Cuando huyes, tiras todo. Aquello no era una huida, era una colección. Y entonces Conrad cometió el error. El primer error de verdad, el que abrió la puerta. Esa tarde lo vimos. Un caribú blanco. No blanco de viejo, no canoso, blanco como la nieve nueva, enorme, con una cornamenta que parecía un árbol seco saliéndole de la cabeza. Y entre las puntas de esa cornamenta, atadas con cuerda oscura, colgaban 3 campanas de hierro oxidado. El animal estaba parado en un claro, de lado, sin mirarnos, masticando despacio, como si supiera exactamente dónde estábamos y hubiera decidido que no valíamos la molestia de voltear. Renaud cayó de rodillas. Lo juro. Renaud, que era un hombre duro, cayó de rodillas en la nieve y empezó a decir que no, que nos fuéramos, que ese animal no era un animal, que era el que cuidaba la línea, el que despertaba las campanas, y que si lo dejábamos en paz él nos dejaría salir. Conrad ya tenía el rifle al hombro. No por miedo, por codicia. Sofía le gritó que no. Yo le grité que no. Le dije, con la voz de guía que usa uno cuando de verdad va a morir alguien, que bajara el arma, que ese era el trofeo más caro de su vida y le iba a costar todo lo demás. Conrad sonrió. Dijo, un caribú albino con campanas de carnaval. ¿Saben cuánto vale montado en mi oficina? Y disparó. El animal cayó como cae una catedral. Pesado, lento, definitivo. Y al caer, las 3 campanas de su cornamenta golpearon contra el suelo helado y sonaron. 3 golpes de hierro. Y después, silencio. El silencio más absoluto que he oído en mi vida. Y en ese silencio, lejos, muy lejos, por toda la cuenca, una a una, las campanas de la frontera empezaron a sonar solas. Decenas de campanas sin badajo, a kilómetros, tocando al mismo tiempo, un repique apagado y enorme que venía de todas partes y de ninguna. Nico lo grabó. Renaud se tapó los oídos. Marin miró su GPS y dijo, con la voz quebrada, que todos los aparatos se habían apagado de golpe, todos a la vez, el dron, las radios, el teléfono satelital, las cámaras térmicas. Solo siguió grabando la cámara de Nico. Solo esa. Conrad se acercó al caribú muerto para arrancarle las campanas de la cornamenta, como un trofeo dentro del trofeo. Renaud le agarró el brazo. Forcejearon. Conrad lo empujó al suelo y cortó la cuerda oscura con su cuchillo y se guardó las 3 campanas en la mochila. Souvenirs, dijo. Y ahí supe que estábamos del lado equivocado de algo, y que no íbamos a salir todos. Esa noche bajó la niebla. No una niebla normal. Una niebla baja, espesa, que se quedaba a la altura de la cintura y dejaba las copas de los árboles flotando arriba como islas. Y empezaron los ruidos. Pasos alrededor del campamento, despacio, deliberados, en círculo. Yo conozco las pisadas de todos los animales del norte. Aquello caminaba a 2 patas a veces, y a 4 otras, y cambiaba sin parar, como si no terminara de decidir qué era. Marin encendió la cámara térmica, que volvía a funcionar a ratos, y la apuntó hacia los ruidos.
No mostró nada, ni una mancha de calor. Pero los pasos seguían, justo afuera del alcance de la lámpara. Nico susurró que escuchaba a alguien respirar contra la lona de su tienda. Yo también lo escuché. Una respiración lenta, húmeda, pegada a la tela, justo detrás de su cabeza. Cuando abrí la tienda de golpe con la linterna, no había nada. Solo huellas en la nieve fresca alrededor de su tienda. Huellas que daban una vuelta completa y se detenían. No venían de ningún lado y no iban a ningún lado. Empezaban y terminaban contra la lona. Renaud no durmió. Lo encontré al amanecer sentado contra un árbol, con los ojos abiertos, susurrando. Le pregunté qué decía. Me contó, por fin, la primera parte de lo que sabía. Me dijo que de niño su abuelo lo trajo hasta la línea de campanas y le hizo prometer que nunca cruzaría. Que el abuelo le contó que mucho antes, cuando los del río vivían en la cuenca, algo empezó a llevarse a los cazadores, no muchos, uno cada tanto, siempre a los que rompían las reglas, a los codiciosos, a los crueles. Que los del río no lo cazaron, porque no se podía cazar, lo cercaron. Colgaron campanas en una línea enorme y aprendieron que mientras las campanas sonaran al paso de la gente, eso sabía dónde estaba la frontera y no la cruzaba de vuelta. Las campanas no eran para espantarlo, eran para mostrarle hasta dónde llegaba su mundo. Una correa, dijo Renaud, una correa de hierro. Y Conrad había soltado una de las hebillas. Le pregunté por qué no nos lo había dicho antes. ¿Por qué no detuvo todo en la línea? Y Renaud me miró con una vergüenza que todavía me duele. Me dijo que necesitaba el dinero, que su cabaña estaba hipotecada, que tenía una hija en el sur a la que le mandaba todo lo que ganaba, que pensó que si entrábamos con respeto, rápido, sin tocar nada, podríamos buscar a los muertos de Ayoran y salir, y que él haría las ofrendas por todos sin que nadie se enterara. Pensó que podía manejarlo. Pensó que su sangre del río lo protegía. Cayó para no perder el trabajo, igual que yo crucé la línea para no perder el mío. Los dos vendimos lo mismo. La diferencia es que él lo sabía todo y yo no sabía nada, y por eso él pagó primero. Quisimos salir esa mañana. De verdad lo intentamos. Y ahí descubrimos que ya no había salida, o que la salida se había vuelto un truco. Caminamos hacia el sur, hacia la frontera, durante 4 horas, con la brújula muerta y el GPS dando vueltas, guiándonos por el terreno como me enseñaron, por la pendiente y por el musgo y por el lado de los árboles. Y a media tarde llegamos otra vez a la mina del reclamo 14. Al mismo campamento. A las mismas 4 tazas. Habíamos caminado en una línea recta, lo juro por mi vida. Yo leí ese terreno como leo mi propia mano, y el terreno nos había devuelto al centro. Marin dijo que era la anomalía magnética, que sin instrumentos era fácil caminar en círculos. Y otra vez tenía razón, y otra vez la razón no servía de nada, porque yo no necesito instrumentos, yo nací con la brújula adentro, y mi brújula de adentro también nos había traído de vuelta. Esa fue la tarde en que entendimos la verdad sobre las campanas. Sofía fue la que lo dijo en voz alta. Estaba mirando el mapa de Marin, con las campanas marcadas en una línea, y de pronto dijo, no es un camino. Pensábamos que la línea de campanas era un sendero, una ruta de tramperos para entrar y salir. No es para entrar, es para que algo nos salga, y nosotros estamos del lado de adentro. Renaud asintió despacio, y Marin, el hombre de los datos, el que medía todo, se quedó mirando su pantalla apagada con una cara que no le había visto antes. La cara de un hombre cuyo sistema acaba de fallar de una manera que no tiene parche. Marin fue el primero. Lo perdimos esa misma noche, y lo perdimos por la tecnología en la que confiaba. Insistió en mandar el dron al aire para mapear la cuenca desde arriba y encontrar una salida real, no engañada por el terreno. Lo armó con manos que le temblaban de frío y de algo más. El dron subió. La pantalla mostró el bosque desde arriba, gris, infinito, y mostró, clarísima, una línea recta sin árboles que llevaba al sur, una salida perfecta que ninguno de nosotros había visto desde el suelo. Marin se rió, aliviado, como un niño. Dijo, ahí está el camino. Mañana por ahí. Y entonces, en la pantalla, el dron empezó a girar solo. Marin dijo que no estaba tocando los controles. El dron giró, encontró su propia posición,
y se vino de regreso hacia nosotros, descendiendo en línea recta como si supiera exactamente dónde aterrizar, y aterrizó perfecto, suave, a los pies de Marin, en la oscuridad, fuera del campamento. Marin fue a recogerlo. Lo trajo. La cámara seguía grabando. Y el micrófono también. Pusimos el audio. La salida que el dron había filmado desde arriba era mentira. Cuando Marin rebobinó el vídeo, el camino recto ya no estaba, solo bosque, como si la pantalla nos hubiera mostrado lo que queríamos ver. Pero el audio era una respiración. Lenta, enorme, demasiado cerca del micrófono, una respiración que no podía ser la del viento porque tenía ritmo, tenía pausas, tenía algo parecido a una intención. Y al final del audio, justo antes de que el dron aterrizara, una voz. La voz de Marin. Su propia voz, su misma entonación exacta, diciendo, ahí está el camino. Pero Marin estaba con nosotros cuando el dron grabó eso. Marin nunca lo dijo cerca del dron. Algo allá arriba, en el aire, sobre el bosque, había dicho la frase de Marin con la voz de Marin, antes de que Marin la dijera. Marin se levantó esa noche. No sé qué le pasó por la cabeza. Quizá quiso ir a buscar el camino que el dron le mostró. Quizá la voz lo llamó otra vez. Lo oí salir de la tienda, lo llamé, no contestó. Salí detrás de él con la linterna y solo alcancé a ver su espalda metiéndose en la niebla baja, hacia el sur, hacia la salida falsa. Le grité su nombre. Una voz me contestó desde la niebla, su voz, diciendo ya voy, tranquilo, cercano. Pero el sonido venía del lado contrario, del norte, de adentro. Dos Marin. El que se alejaba en silencio y el que me contestaba desde la oscuridad. No seguía ninguno. Esa fue la primera regla que sí respeté, la que conté la primera noche junto al fuego, la regla que Conrad despreció. Nunca sigas una voz en la niebla, aunque jures que la conoces. Marin no la conocía. La siguió. Nunca lo encontramos. Solo encontramos, a la mañana siguiente, su cámara térmica, apoyada en un tronco, encendida, apuntando hacia nuestras tiendas, con la batería todavía caliente aunque llevaba horas marcando cero. Había estado grabándonos toda la noche. A nosotros. Mientras dormíamos. Desde afuera. 4 quedamos. Conrad, que ahora hablaba menos y bebía más de una botella que escondía. Sofía, que casi no dormía. Nico, que ya no se reía, que filmaba todo con una obsesión silenciosa, como si la cámara fuera lo único que lo mantenía de pie. Y yo. Esa mañana, afuera de las tiendas, encontramos las cosas. Estaban en un montón pequeño y ordenado sobre la nieve, secas, limpias, puestas con un cuidado que daba más miedo que cualquier desorden. El guante que Marin había perdido el primer día del otro lado, doblado. La taza de café congelado del campamento de Ayoran, vacía y enjuagada. Un cuchillo mío que yo no recordaba haber sacado, abierto y apoyado sobre los demás objetos con la punta hacia nuestras tiendas. Y encima de todo, una de las campanas, colgada de una rama baja justo sobre el montón, balanceándose apenas, aunque no había viento. El bosque nos estaba devolviendo lo que era nuestro, ordenado, como se le devuelven las cosas a un huésped que pronto se va. Conrad pateó el montón. Yo recogí mi cuchillo y no volví a soltarlo. Esa noche, y la siguiente, las campanas de la frontera sonaron a lo lejos un rato cada vez que oscurecía, un repique bajo y paciente, y cada noche sonaban un poco más cerca, como si la línea entera se estuviera acercando a nosotros mientras nosotros creíamos estar quietos. Sofía fue la que intentó arreglarlo. Esa es la parte que más me cuesta. Porque Sofía hizo lo correcto, lo único correcto que hizo cualquiera de nosotros, y por hacer lo correcto se la llevó primero a ella que a los culpables. Una mañana se acercó a Conrad mientras él dormía y le sacó de la mochila las 3 campanas que había robado del caribú. No lo despertó. Vino a mí y me dijo que iba a devolverlas, que iba a llevarlas de vuelta al claro donde cayó el animal, y a colgarlas otra vez, y a pedir, no sabía a qué, pero a pedir. Le dije que no fuera sola. Insistió en que tenía que ser ella, porque ella fue la que más fuerte gritó que no dispararan y aún así no detuvo el disparo, y eso la hacía responsable. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo algo que entonces no entendí y ahora me persigue. Esteban, yo sabía más de lo que dije.
Yo leí los informes de Ayoran antes de venir. Yo sabía que encontró Boreal Strand aquí dentro. Y vine igual. Déjame devolver las campanas. Fui con ella. No la dejé ir sola, eso me lo concedo, es lo único que me concedo de todo aquello. Caminamos al claro. El caribú blanco ya no estaba. En su lugar, en la nieve, había un hueco con la forma exacta del animal, limpio, sin sangre, como si lo hubieran levantado entero. Sofía colgó las 3 campanas en las ramas más cercanas, con cuidado, con las manos desnudas en el frío que cortaba. Y mientras las colgaba, susurró un perdón que no era para mí. Y por un momento, lo juro, el bosque cambió de textura. El aire se aflojó. Pensé, por un segundo, que había funcionado, que aceptaban la ofrenda. Después Sofía se sentó contra el árbol grande del claro, el que estaba justo donde el caribú había caído. Dijo que estaba cansada, que solo necesitaba un minuto. Le dije que no nos quedáramos. Ella sonrió, una sonrisa de verdad, la primera en días, y me dijo que volviera al campamento, que ella me alcanzaba. Insistí. Discutimos. Y entonces oí, lejos, en el campamento, a Nico gritar. Corrí. Fueron 3 minutos, no más. Cuando volví por ella, Sofía seguía sentada contra el árbol, en la misma postura, con las manos abiertas sobre el regazo. Pero estaba muerta, congelada por completo, dura como la piedra, como si llevara semanas allí y no minutos. Sin una herida, sin una marca, la cara tranquila, casi en paz, los ojos cerrados, y en sus manos abiertas, que yo había visto vacías, había una campana de hierro. Una sola, nueva, sin óxido, brillante, puesta ahí con suavidad, como se le pone una flor a alguien que uno respetó. No la maté el bosque a Sofía. La aceptó. Esa es la única manera que tengo de decirlo. Devolvió lo robado, pidió perdón, y a cambio le dieron una muerte sin dolor y una campana en las manos, mientras a los demás nos guardaban algo mucho peor. Cargué su cuerpo de regreso al campamento sobre los hombros, y no pesaba, pesaba como un saco vacío, y eso fue lo que terminó de romperme. El grito de Nico había sido por Renaud. Mientras Sofía y yo estábamos en el claro, Renaud había desaparecido del campamento. Nico lo había visto caminar hacia el norte, hacia adentro, sin abrigo, descalzo en la nieve, como sonámbulo, y para cuando Nico reaccionó ya lo había perdido de vista entre la niebla. Lo encontramos al día siguiente. No quiero describir mucho, porque la familia de Renaud quizá algún día escuche esto, y porque hay cosas que no se deberían poner en palabras. Pero lo voy a decir, porque él se ganó el derecho a que su muerte signifique algo. Estaba en un claro pequeño, sentado en el centro, y a su alrededor, en un círculo perfecto, plantadas en la nieve dura, estaban las campanas. Todas las campanas. Decenas, cientos quizá, las de la frontera, las que habíamos visto colgadas en kilómetros de bosque, todas arrancadas y traídas hasta ahí y clavadas en la nieve en un círculo cerrado alrededor de Renaud, con las bocas hacia él. Todas las advertencias que él cayó, todas las señales que él decidió no leernos en voz alta, reunidas, devueltas, puestas a su alrededor para que las mirara de cerca. Tenía las manos sobre los oídos. Tenía la boca llena de la cuerda oscura con que se atan las campanas. Murió rodeado de todo lo que se negó a oír, con los oídos tapados por sus propias manos y la voz tapada por la cuerda del silencio que eligió. El bosque le devolvió su silencio, multiplicado, hasta ahogarlo. Quedamos Conrad y yo. Y Nico, esa última tarde, todavía. 3. Nico había dejado de hablar casi por completo. Solo filmaba. Y esa última tarde me pidió, en un susurro, que revisara con él lo que llevaba grabado, porque decía que había algo raro en los vídeos y que no se atrevía a mirarlos solo. Nos sentamos en la tienda con la pantallita de la cámara. Y vi lo que vio él. Y entendí, demasiado tarde, lo que de verdad significaba todo. En cada toma, en cada vídeo desde que cruzamos la frontera, había una figura. No al frente. Siempre al borde del cuadro, entre los abedules, en la niebla, detrás de nosotros mientras hablábamos hacia la cámara. Una silueta demasiado alta, demasiado quieta, con la cabeza ladeada, mirando. En la mayoría de las tomas estaba lejos, casi invisible, una mancha entre los árboles que cualquiera habría tomado por una sombra. Nico, todo el viaje, había creído que la amenaza estaba allá afuera, lejos,
en el fondo del bosque, y por eso filmaba hacia el bosque, buscándola en la distancia. Pero cuando revisamos las últimas tomas, las de la noche en que murió Marin, la figura ya no estaba al fondo. Estaba cerca. En la última toma de aquella noche, Nico filmaba hacia los árboles, buscando lo que respiraba, y la figura no estaba entre los árboles. Estaba justo detrás de él. A 1 metro, tan alta que se salía del cuadro por arriba, inclinada sobre su hombro, mirando lo mismo que él miraba, como si compartieran el chiste. Nico nunca la sintió. Llevaba días filmando algo lejano que tenía pegado a la espalda. Esa fue la grabación. Eso fue lo que la cámara mostró y lo que no mostró. Nunca la enfocó de frente. Nunca vimos su cara, si tenía cara. Solo fragmentos, una altura imposible, una mano demasiado larga apoyada en un tronco al borde del cuadro, una cabeza ladeada, los ojos, en una sola toma, 2 puntos de reflejo bajo el hielo de un lago que cruzamos, mirándonos desde abajo del agua congelada. Y en el audio, en varios momentos, una frase nuestra repetida después, con nuestra voz exacta, de vuelta como un eco que llegaba tarde. El bosque no nos cazaba. Nos estudiaba. Nos copiaba. Nos guardaba como Nico guardaba sus vídeos. Nico desapareció esa misma noche, la última noche. Lo escuché reírse. Después de días sin reírse, lo escuché reírse bajo, en su tienda, una risa contenta, como cuando habla uno con un amigo. Le hablé a través de la lona. Me contestó que estaba bien, que estaba hablando con Sofía. Sofía llevaba 2 días muerta, en una camilla improvisada afuera. Le grité que saliera. Salió, con la cámara prendida, sonriendo, y me dijo que Sofía lo había llamado desde el lago, que su voz venía de abajo del hielo y le pedía ayuda, y que él tenía que ir a sacarla. Lo agarré del brazo. Me lo soltó con una fuerza que ese chico flaco no tenía. Caminó hacia el lago congelado, el que cruzamos, el del fondo donde brillaban los 2 ojos. Lo seguí gritando. Sobre el hielo se detuvo, en el centro, donde el hielo era más delgado, y bajó la cámara hacia sus pies, hacia el hielo, filmando lo que había debajo. Y desde abajo del hielo, claramente, en el silencio total de esa noche, se oyó un golpe. Y otro, nudillos contra el hielo, desde adentro del lago, justo debajo de él, llamando. Nico se arrodilló para mirar. El hielo no se rompió. No hubo grieta, no hubo agua. Simplemente, entre un golpe y el siguiente, Nico ya no estaba sobre el hielo. La cámara quedó ahí, en el centro del lago, sola, grabando el cielo. La recogí al amanecer, arrastrándome sobre el hielo para que no se rompiera bajo mi peso, y en el último minuto de grabación, antes de que Nico desapareciera, la cámara, apuntando hacia arriba al final, captó por un instante una mano saliendo del hielo desde abajo, una mano que no terminaba de ser mano, cerrándose sobre el lente, y después negro. Conrad y yo. Los 2 últimos. El culpable y el testigo. Conrad ya no era el hombre del primer día. Había envejecido 10 años en una semana. Temblaba, no de frío. Me agarró de la chaqueta y me suplicó que lo sacara, que él pagaba lo que fuera, el doble, el triple, una casa, lo que yo quisiera. Como si todavía creyera que el dinero compraba la salida. Como si no hubiera entendido nada. Le dije la verdad, que no había salida para él. Que todos los que murieron, murieron por lo que hicieron, y que él había hecho lo primero y lo peor, y que el bosque guarda al culpable para el final. Le dije que su única oportunidad, la única, era volver al claro, al lugar donde mató al caribú, y entregarse, pedir perdón como hizo Sofía, ofrecer algo verdadero. Conrad me escupió que estaba loco, que era un fanático igual que Renaud, y que él iba a salir caminando con instrumentos o sin ellos. Esa última noche no dormimos. Conrad se sentó con su rifle apuntando a la oscuridad, disparando a sombras, gastando balas en la niebla, gritando que saliera, que diera la cara, que él no le tenía miedo a un cuento de indios. Y la niebla le contestaba con su propia voz. No le tengo miedo, decía la niebla, con la voz de Conrad, desde todos lados, una y otra vez, su propia bravata de vuelta y multiplicada hasta que dejó de sonar valiente y empezó a sonar como una súplica. Conrad se vino abajo. Lloró. Por primera vez en su vida, supongo, no pudo comprar ni amenazar para salir de algo.
Al amanecer ya no quedaban balas y ya no quedaba hombre. Solo un cuerpo asustado que seguía respirando. Y entonces el bosque me dejó claro, a mí, que yo no era para esa noche. Las pisadas alrededor de mi tienda se detenían en mi lado. La niebla se abría frente a mí cuando caminaba. Encontré, junto a mis botas, esa última mañana, una campana nueva, brillante, sin óxido, igual a la que le pusieron a Sofía en las manos. No clavada con rabia como las de Renaud. Puesta, ofrecida. Entendí que el bosque me estaba marcando, pero no como a los demás. A los demás los marcó como culpables. A mí me estaba marcando como mensajero. El único que crucé la línea sin saber, el único que respeté las reglas en cuanto las conocí, el único que no siguió una voz, el único que cargó a sus muertos. Me estaba dejando salir. Pero a cambio de algo. Siempre a cambio de algo. Conrad murió esa última mañana, y murió exactamente donde empezó todo. No fui yo quien lo llevó al claro. Él fue solo, al amanecer, en un último arranque de locura, gritando que iba a recuperar su trofeo, que el caribú tenía que estar pudriéndose en algún lado y que él se iba a llevar las astas aunque fuera lo último que hiciera. Lo seguí de lejos. Llegó al claro, al árbol grande, al hueco con forma de caribú que seguía limpio en la nieve. Y se detuvo, porque el hueco ya no estaba vacío. No voy a describirlo entero. Lo intento y la mano no me responde. Diré solo lo necesario, porque ustedes preguntaron por la verdad y yo prometí decirla. Conrad estaba en el centro del claro, en el lugar exacto donde había estado el caribú, donde él había disparado. Estaba de rodillas, erguido, sostenido por algo que lo mantenía en esa postura. De su cabeza salían las astas del caribú blanco, encajadas, fijadas, como si le hubieran crecido. Le habían abierto el pecho con un cuidado que no tiene nombre, sin desgarro, casi quirúrgico, y dentro, donde debía estar el corazón, le habían puesto una campana de hierro. Y la campana sonaba, débil, lenta, al ritmo de algo que todavía latía o que fingía latir adentro de él. Un repique apagado que salía de su pecho abierto en el silencio de la mañana. Lo habían convertido en lo que mató. Lo pusieron de trofeo en el lugar donde quiso hacer un trofeo. Y lo dejaron ahí, sonando, para que yo lo viera, para que yo lo contara. Para eso me dejaban salir. Caminé hacia el sur. La brújula de mi pecho funcionó esta vez, o me dejaron funcionar. La niebla se apartó. Los animales volvieron. A media tarde un cuervo cruzó el cielo gris y casi me caigo de rodillas a llorar, porque un cuervo significaba que estaba volviendo al mundo de los vivos. Crucé la línea de las campanas al atardecer. Y aquí está lo que todavía no me deja dormir. Las campanas estaban otra vez en su sitio. Todas. Las que habían estado clavadas alrededor de Renaud, las decenas, los cientos, colgaban de nuevo de los abetos negros, en su línea perfecta, kilómetros de hierro oxidado, como si nunca se hubieran movido. Pasé entre dos árboles, igual que Nico al entrar. Y una campana, una sola, sonó a mi paso. Un golpe seco, metálico, imposible. Como una despedida. O como una marca. Caminé 3 días hasta las camionetas. Manejé hasta el pueblo. Conté una versión, la versión que se puede contar a la policía. Una tormenta, separación del grupo, hielo podrido, todos perdidos, yo el único que logró salir. Mandaron un equipo en primavera, con helicópteros. No encontraron nada. Ni un cuerpo, ni las tiendas, ni la mina, dijeron, aunque estaba en los mapas, dijeron que no había ninguna entrada en esa ladera. El mapa que yo llevaba marcaba la mina con claridad. El mapa que enseñaron en la investigación, no. En su versión, el reclamo 14 nunca había estado donde yo lo recordaba. Boreal Strand cerró 6 meses después. Nadie me preguntó por las cámaras nunca más. Me pagaron lo acordado, en silencio, y desaparecieron, y eso me dijo que ellos sabían, que siempre supieron, que el equipo de Ayoran no fue lo primero que se les perdió ahí dentro, y que esas cámaras que tanto les importaban quizá habían filmado lo mismo que filmó Nico. Nunca sabré si lo que vive del otro lado de las campanas es un animal que aprendió a usar nuestros cuerpos, o un hombre que lleva tanto tiempo solo ahí que dejó de ser hombre, o algo de los del río que los del río cercaron porque no se podía matar,
o algo que Boreal Strand soltó cavando donde no debía. Cada cosa que vi apunta a dos respuestas y nunca a una sola. He decidido que es mejor así. Las respuestas son puertas. Yo ya crucé suficientes. Me mudé al sur. Lejos del bosque, lejos del hielo, a una ciudad caliente y ruidosa donde no hay taiga ni lagos congelados ni abetos negros. Pensé que la distancia bastaría. Durante años bastó. Casi me convencí de que lo había soñado, de que el médico tenía razón y yo me había roto y había rellenado los huecos con un cuento. Hace 3 meses encontré una campana de hierro oxidado colgada en la manija de mi puerta. No tiene badajo. No puede sonar sola. La descolgué, la tiré a la basura, y a la mañana siguiente estaba otra vez en la manija. La dejé ahí. Está ahí ahora. Y desde hace 3 meses, algunas noches, cuando la ciudad por fin se calla, lo oigo. Debajo del piso de mi casa, donde solo hay tierra y cemento y nada que pueda golpear. Un golpe. Y otro. Y otro. Nudillos contra algo duro, desde abajo, lento, paciente, igual que debajo del hielo de aquel lago. Llamando. La semana pasada recibí un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta de memoria. La puse en una computadora vieja. Era un vídeo, grabado en la oscuridad de un bosque que conozco demasiado bien, niebla baja, abetos negros. Y en el audio, una voz me llamaba por mi nombre, desde lejos, desde adentro de los árboles, una y otra vez. Esteban. Esteban. Ya casi es hora. La voz era mía. Mi misma entonación exacta. Mi propia voz, llamándome de vuelta al norte, desde un bosque al que nunca he vuelto. No he vuelto. Todavía no. Pero el golpe debajo del piso ya no espera a la noche. Y la campana en mi puerta, esta mañana, cuando salí, por primera vez en 12 años, sonó.